hay una muy mala, vamos a dejarlo en muy mala, práctica de registro en las administraciones, en todas ellas. No suelen registrarse las denuncias por el delito real de la denuncia, sino por lo que es más cómodo al funcionario que está registrando, con lo cual a la hora de hacer las estadísticas, pues evidentemente esos campos no están previstos. Es decir, un delito de una querella por torturas puede ser registrada como delito de lesiones. Evidentemente, ya si ponemos delito de lesiones, va a ser muy difícil luego seleccionar los delitos de lesiones a los que se acusa o se denuncia a funcionarios públicos, delitos de lesiones a los que se acusa a particulares. Entonces quedarían dentro de un paquete mucho más difícil de investigar. Lo mismo ocurre con delito contra la integridad moral. Se confunden delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos de los cometidos por particulares, en los que se incluyen un montón de circunstancias, pues desde el mobbing, bullying, delitos contra la integridad moral como violencia de género. Entonces, si están mal registrados desde el primer momento del origen, es luego muy difícil poder acceder. Pero incluso cuando se registran bien, como os comentaba antes, en los casos de delitos de tortura o delitos contra la integridad, también hay unas importantes diferencias entre las distintas administraciones. Os he puesto los ejemplos del Consejo General del Poder Judicial o el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pero si preguntamos, por ejemplo, al Ministerio del Interior, los datos tampoco tienen nada que ver.